Hoy visitaremos una casa que poco a poco nos fue contando su historia. Se trata de la casa de Madeleine. Años atrás vivía con su marido, quien la ayudaba en sus quehaceres diarios, ya que Madeleine en algún momento de su vida perdió una de sus extremidades inferiores. Cabe recordar que las prótesis de antes no son como las de ahora. Le permitía andar, pero arrastraba una importante cojera que le impedía hacer vida normal por su cuenta. Siempre se apoyó en su marido, pero la vida le volvió a dar otro duro golpe. Su marido falleció. Tras su pérdida, aguantó varios años ella sola en la casa, pero estando sola, sin nadie que la ayudara, se le hizo cuesta arriba. Fue entonces cuando decidió ingresar en un geriátrico, o también conocido como Casa del Retiro. Allí pasaría el resto de sus días con la asistencia que necesitaba. Un triste final, pero lamentablemente es un final muy común. Acabamos nuestros días en un lugar que no es nuestro hogar, con personas a las que no conocemos. Fijaos que llevamos un rato ya recorriendo el jardín y todavía no vemos la casa. Ya nos estamos acercando a la casa. Mirad lo que nos hemos cruzado en el camino. Un cortacésped que lleva muchísimos años parado. Vamos a seguir. Ya estamos en la casa y esta de aquí sería la entrada principal, que amontonaron en la puerta un montón de cosas para que la puerta no se pudiera abrir. Fijaos ya lo primero que encontramos, que si no me equivoco es un cargador de pólvora para un rifle antiguo. Mirad el recibidor que tenían, que todavía hay un paraguas colgado. La cantidad de telarañas que tiene. Algo muy curioso que me ha parecido en la casa, y es que tanto por las paredes como los interruptores están muy sucios. Fijaos aquí en la pared. Hay una marca en medio de la pared que recorre toda la escalera. Probablemente Madeleine tenía que apoyarse en la pared para ayudarse a subir las escaleras, y de ahí que quedase esa marca en la pared. Y aquí entramos en la cocina. Parece que el mueble se quemó en su día. Y este igual. De hecho huele un poco a quemado. Pero es muy raro que se quemara solo estos dos muebles. Y el resto de la cocina no. Y fijaos el reloj que tenía en la cocina. También está carbonizado. Qué péndulo más chulo. Y mirad lo que os decía de la suciedad. La pared como se quedó llena de grasa. Parece que los últimos tiempos ya no cocinaba con la cocina, sino con este hornillo eléctrico. Le sería más fácil.
Fijaos ahí. Guay, los trapos de la cocina todavía colgados en la cuerda. Y fijaos que ahí en la mesa ya encontramos las primeras pastillas y según vayamos subiendo al piso de arriba, todo esto irá cogiendo sentido. El salón es impresionante. Fijaos. Qué decadencia. Aquí comerían y pasarían gran parte de su tiempo. ¿Y cuántas veces se verían reflejados en ese espejo? Ya vemos algunos cuadros. Os voy a ir enseñando detalles de la sala. Como este de aquí. Que aquí cosían. Tenían todos los utensilios para coser. Incluso para hacer ganchillo. Mirad. Un alfiler con la bandera de Francia. Wow. La cantidad de detalles que hay aquí dentro. Un montón de botones. Fijaos en los relojes que tenían en la pared. Con cuántos detalles. Aquí tenemos un cuadro que ya prácticamente no se ve, cubierto de telarañas. Mirad qué especie de cortina hecha ganchillo, que probablemente la hizo ella. Mirad, aceite de cannabis con omega 3 y 6. Tomaría vitaminas. Y fijaos, 2009 la fecha de caducidad. Este comedor lo tenían súper adornado. Fijaos que también le hizo un ganchillo para la chimenea. Aquí tenían un pequeño trastero. Mirad, hay otro ganchillo aquí. Y aquí tenían un escritorio. Mirad el cuadro de arriba. De una niña. No se puede abrir. ...1915... La Gran Guerra. Mirad la cantidad de detalles que tenemos por aquí. Y esto de aquí no estoy seguro lo que es. Creo que era para apagar las velas, pero no estoy nada seguro. Y aquí tenemos otros parecidos. Oh, mirad qué fotografía. Aquí siguen estando
todos los vasos. Y aquí incluso hay una lámpara. Fijaos en todos los detalles que encontramos en la mesa. Con esta bandeja con las tacitas y la tetera. Y en esta mesita probablemente tendrían alguna figura. Qué chuladas son. Cabezas de elefante. Y ahora sí, vamos a subir al piso de arriba. Ahora os enseñaré el segundo piso. Y aquí es cuando vamos a atar ya todos los cabos. Ahora os voy a mostrar uno de los cuartos con el que yo he alucinado de esta casa. Y es este. Por esto de aquí. Mirad las prótesis. Son 2 prótesis de pierna. Pero nos hemos fijado en que las 2 son del pie izquierdo. Y por lo que sabemos de la historia pertenecían a la mujer. Probablemente tenía una de las piernas amputadas y la otra no. Y caminaba con bastón, como podéis ver aquí. Y creemos que este era su cuarto. Hemos visto muchas cartas. Y iremos de médicos, iremos viendo, a ver, poco a poco, traduciendo como podamos, porque estará en francés. Mirad aquí, hay algunas vendas. Wow, y mirad esto. Era para cubrir la pierna, para poder meterla en la prótesis sin hacerse mucho daño. Protección para amputación. Increíble. Wow. Aquí hay más. Y fijaos, estos son como medias. Mirad lo que era. Era para la pierna amputada. Qué cosa da encontrar estas cosas. Y aquí arriba de la chimenea encontramos los primeros medicamentos. Antipasmodique. No tengo idea de para qué será. Y aquí hay un rosario. Mirar, hay ropa y todo. Y parece de señora. Lástima que no podamos entrar al armario. Pero aquí tenemos otro. Y todo esto está lleno de sábanas. Y mantas. Hay poca ropa, la verdad. Mirad lo que tenía en su mesilla de noche. Justo arriba de la cama. Una foto de otra niña. Y esta no es la misma que la que había abajo. Mirad aquí. Probablemente se sentaría aquí.
para colocarse la prótesis. Curs de Ciències. Mirad lo que había entre medias de las páginas del libro. Parece un trébol de 4 hojas. Y aquí en la otra mesita, arriba, tienen la foto de un bebé. Y esto parece algodón. Puede que lo usara para ponerlo dentro de la prótesis, para que fuera más cómoda. Tener en cuenta que esas prótesis son muy antiguas y deberían ser bastante incómodas de poner y de llevar. Mirar qué gorro. Mirar qué gorro. Ahí lee. Aquí tenemos más vendas de estas para la amputación. Y aquí incluso un cuento. Y está totalmente pintado por algún niño. Vamos a pasar a la otra habitación. Y mirad que aquí tenían un pequeño lavamanos con su espejo. Y siguen teniendo cosas ahí. Inhalación pone ahí. Puede que fuera algún medicamento. Y mirar un cartucho de escopeta. Y aquí tenemos ampollas. Puede que también fuera algún tipo de vitamina que se tomaba. Y este es el otro cuarto, el cuarto de enfrente. Mirad que ahí hay un montón de medicamentos. Mirad qué pedazo de armario. Y ahora vamos a ir fijándonos en los detalles. Que aquí en el sillón también le hizo un ganchillo para el sillón. Le encantaba coser. Probablemente fuera su pasatiempo, ya que al tener una cojera no podría hacer muchas cosas. Que hay un montón de medicamentos de todo tipo. Comprimidos. Fijaos, tenía botellas, pero tienen una barra para medir. Bertelot, inflamable. Mirad todas las pastillas que hay aquí. Y fármacos por todas partes, probablemente para el dolor que sentía en la pierna. Y esto está lleno de cápsulas. Probablemente también fueran vitaminas. Uy, mirad esto. Esto no tengo muy claro para qué lo podía usar.
Son todo medicamentos. Mirar aquí, esto lo tendré que pincelar. Madame Madeleine Terray. Wow, mirar esto. Maison de Retraite. Es mansión del Retiro. Y es un hospital. Puede que fuera una residencia. Probablemente se hizo mayor y se le hizo cuesta arriba seguir en esta casa con la amputación. Y encima que esta casa tiene dos pisos. Bueno, 3 con el altillo. Y se le haría bastante complicado. También os traduciré esta parte de aquí. En respuesta a su carta, deseo enviarle un extracto de los reglamentos administrativos de nuestra Casa del Retiro. Aquí verá los precios y las principales condiciones que usted podría necesitar. Para detalles adicionales, si es necesario, siempre animamos a las familias o interesados a que nos visiten. Por favor, acepte, señora, mis saludos. Wow, mirad. Son jeringuillas. Son jeringuillas de cristal. Y aquí tiene la aguja. También se pinchaba. No sé si exactamente solo por la amputación o podía tener otros problemas de salud. Defensa del organismo contra las infecciones de infecciones. Reparación de los tejidos. Esto sería para la amputación también, para que no se le infectara y para que se le repararan los tejidos. Vamos a empezar a abrir algunos cajones. Este cuarto me ha parecido incluso más interesante que el otro por todos los detalles que hemos ido encontrando. Ganchillos para el pelo. ¡Wow! Está lleno de vendas. Pero lleno. Fijaos. Pues a lo mejor su cuarto era este y no el otro. Y alguien llevó las piernas allí, las prótesis. Y mirar esto. Estos pequeños vasitos de cristal son para... Los utilizan en fisioterapia, para erradicar dolores. Probablemente se lo aplicaba ella misma en la pierna para que no le doliese. Probablemente tenía muchos dolores y por eso tenía esto. Wow, increíble. Como una casa así te cuenta poco a poco su historia y todo lo que esa mujer tuvo que haber pasado en esa época, que tenían muchas menos cosas y estaban menos preparados para algo así. Wow, está lleno, pero a rebosar de vendas. Todo. Y de algodón. Después de haber encontrado todos esos medicamentos, todos los medicamentos que tenemos aquí, y además el cajón con todas las vendas, que ha sido muy revelador para saber e imaginarnos que en este cuarto era donde vivía ella o dormía con su marido. Y por lo que sabemos, su marido murió antes que ella. Y por los papeles que hemos encontrado aquí, imaginamos que tras la muerte de su marido le costaría mucho seguir en la casa sola con esa amputación, sin la ayuda de su marido, y decidió buscar un geriátrico donde acabar sus días. Y pasábamos por alto este armario que no tiene ropa, solo tiene mantas y sábanas.
Probablemente cuando decidió ingresar en un geriátrico para que su vida, imagino, fuera más fácil, recogió toda su ropa. Por eso no hemos encontrado prácticamente ropa. Después de haber atado todos los cabos que teníamos para atar con este cuarto, vamos a subir al altillo, que es lo último que queda por ver de la casa. Fijaos que el altillo está a rebosar de cosas almacenadas. Prácticamente no se puede pasar de todo lo que hay. Mirad, más ampollas. Incluso ahí al fondo veo una bicicleta. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado. Es una casa que me ha transmitido un montón de cosas y poco a poco hemos ido descubriendo toda su historia. Y bueno, si os ha gustado, darle a like y nos vemos en el siguiente sitio. Hasta otra.